Como te decía, de lo primero que quería hablar es de la definición de valores y de qué tipos de valores en un momento dado podemos evaluar en un candidato. Es un aspecto importante porque el concepto de valores a veces como que queda un concepto un poco etéreo, ¿no? Estamos muy habituados quizás a evaluar en un candidato más la parte de competencias que no la parte de valores. E incluso en muchas ocasiones confundimos el término habilidad o competencia con un valor. Entonces voy a hacer una diferenciación y vamos a ver de forma clara cómo podemos definir el concepto valor y qué tipos de valores hay. Bueno, con respecto a los valores, de forma tradicional, en la gran mayoría de empresas, nos hemos dedicado siempre, única y exclusivamente, a evaluar principalmente lo que son los conocimientos de un candidato de cara al puesto de trabajo, evaluar también las habilidades o competencias y, por último, incluso las motivaciones. Sin embargo, dentro de esta ecuación donde estamos evaluando al candidato, hay una parte donde muchas empresas todavía no son conscientes de la importancia que tiene la evaluación de los valores. Porque muy posiblemente estarás de acuerdo conmigo en que podemos incorporar a una persona en la empresa que tenga esos conocimientos, que tenga esas habilidades, pero al final el que el proceso de selección sea un éxito o no sea un éxito no está vinculado a que tenga esos conocimientos o tenga esas habilidades. Está más vinculado a la alineación de valores de ese candidato con la alineación de valores de la empresa. Y aquí entraría en juego el concepto cultura empresarial, ¿no? Al final la cultura de una empresa o de una organización pues no dejan de ser la suma de los valores y los comportamientos de esas personas que trabajan en la empresa. Por lo tanto, hacer una evaluación de los valores de un candidato se hace imprescindible si queremos realmente que ese candidato y que ese proceso de selección, en este caso, sea un éxito y que a los pocos meses no nos encontremos con una situación bastante común, y es que después de haber llevado a cabo el proceso de selección, con los costes que se supone, tanto a nivel de tiempo como a nivel de recursos, el candidato termine marchándose de la empresa. Y claro, una desvinculación supone volver a comenzar de nuevo ese proceso de selección desde cero. Y lo que es más, al final también se traslada una imagen al resto de trabajadores en la empresa que tampoco es muy positiva. Y ya no solamente a trabajadores, incluso a clientes, a proveedores. En aquellas empresas donde hay un alto índice de rotación de personal, al final ahí ocurre algo, ¿vale? Y en muchos casos es porque no hemos tenido en cuenta esos valores organizativos si están alineados con los valores de nuestros candidatos. ¿Y qué son los valores? Los valores, en este caso, se entiende como un conjunto de principios que tiene una persona y que le permiten orientar pues, lo que son sus conductas o sus comportamientos observables. Cuando hablamos de competencias también hablamos de conducta y de comportamiento observable. Y en este caso son conductas o comportamientos que están más vinculados a nuestras creencias y que dan como resultado, pues al final, que un determinado candidato ante situaciones que vive en su día a día en la organización, tenga una conducta o tenga otro tipo de conducta. Vale, más cosas. Hay que tener en cuenta que los valores, a diferencia, por ejemplo, de las competencias, no tienen un nivel de desarrollo. Cuando, por ejemplo, hablamos de una competencia, pues como podría ser las habilidades de comunicación o el trabajo en equipo, una persona puede tener un nivel de desarrollo de esa competencia bajo, medio o elevado, ¿vale? En el caso de los valores no es como en las competencias. En el caso de los valores, un candidato o tiene un determinado valor o no tiene ese determinado valor. Pensar que al final los valores principalmente los adquirimos a través de nuestra educación desde niños. Cuando una persona no ha estado educada en un determinado valor, es muy difícil que pueda tener ese valor. Eso no quita que el tenerlo o no tenerlo no se pueda adquirir. Sí, se puede entrenar también los valores. Y cuando digo entrenar me refiero a que podemos intentar cambiar ese tipo de conducta para que una persona
tenga un determinado valor. Pero como comento, de cara, por ejemplo, a una entrevista, cuando uno hace una entrevista por valores, va a identificar si el candidato tiene ese valor o no tiene ese valor. Muy vinculado al tema de la definición de los valores es qué tipos de valores hay. A mí me gusta hablar siempre de la clasificación, por así decirlo, que realiza Dolan y Salvador García, que son dos profesores que establecieron hace ya unas cuantas décadas a través de investigaciones y a través de un libro que os recomiendo en el caso de que estéis muy interesados en el tema de valores, que leáis, y es el libro de Dirección por Valores. Ellos en esa publicación y en posteriores estudios clasificaron los valores en 3 tipos de valores. Los valores éticos-sociales, que son aquellos valores que tienen que ver con nosotros hacia afuera, con aquello que nos rodea y con los demás hacia nosotros. Estos son los que nos inculcan, por así decirlo, desde nuestra niñez, a través de la educación. Y pueden ser valores como el respeto, la sinceridad, la justicia, la cooperación. En el slide os incluyo diferentes tipos de valores éticos-sociales. Dentro de esta clasificación, luego había otro segundo bloque, que en este caso es el de valores emocionales, que son aquellos valores que nos conectan con nuestras emociones y que están, en este caso, dentro de nuestro desarrollo personal. Valores como cuáles, pues como el optimismo, la alegría, la compasión, como puede ser la ilusión, la curiosidad. Y un último tipo de grupo de valores, que son los valores pragmáticos, que son aquellos valores que nos conectan con la realidad, con hacer las cosas prácticas para lograr nuestros objetivos. Estos son los que están más vinculados a nivel de empresa, pues con los resultados o con las metas que deseamos alcanzar. Y son valores pues como la perseverancia, la influencia, la determinación, la austeridad, ¿vale? Hay bastantes valores. De hecho, tanto Dolan como Salvador García comenzaron estableciendo en sus estudios más de 100 valores, y de esos 100 valores fueron reduciendo pues posteriormente a 60, y en los últimos estudios de Simon Dolan hay aproximadamente 51 valores con los que él se maneja con respecto a las personas. Bueno, tengo claro que la definición de valor, tengo claro el tipo de valores que hay, y ahora esto de la entrevista de valores, ¿de qué va? Pues esto de la entrevista de valores va en primer lugar de los valores que hay en una empresa, de sus valores corporativos, sus valores organizacionales, por así llamarlo. Y al final son el conjunto de principios que marcan su cultura empresarial. Todas las empresas, y aquí voy a ser un poco crítico, porque en muchas empresas, cuando, por ejemplo, entras en su página web, en su página corporativa, encuentras su misión, su visión y sus valores, y en muchos casos pues no dejan de estar descritos de una manera que posiblemente no sean unos valores reales. Y cuando digo no sean unos valores reales, me refiero a que para llevar a cabo una entrevista por valores es imprescindible que esos valores que se plasman en esas páginas web de Trabaja con nosotros sean valores que en realidad tienen que tener los trabajadores de esa empresa. Y esos valores principalmente emanan de la dirección y de la propiedad, del propietario, del fundador de una compañía o de una empresa. Generalmente son los valores de esa persona los que quiere, en este caso, que sean sus valores corporativos. Cuando hablamos de valores corporativos, y hay algo previo que tenéis que tener en cuenta de cara a la entrevista por valores, es que hay que definir qué valores son los valores corporativos de nuestra empresa. Y para hacer una definición de esos valores corporativos es imprescindible que no los llevéis a cabo vosotros como profesionales de recursos humanos. Esto no lo podéis hacer vosotros solos. ¿Por qué no lo podéis hacer vosotros solos? Porque uno puede intuir o puede percibir en el día a día cuáles son los valores de su empresa, pero a la hora de definirlo es importante que se haga de forma conjunta, tanto con el propietario de la empresa como con la dirección de esa empresa. ¿Por qué? Porque la definición de un determinado valor puede ser diferente completamente de una persona y de otra. Por lo tanto, pongo un ejemplo. Para mí, por ejemplo, el concepto alegría pues podría ser un valor completamente diferente que lo que significa la palabra alegría o el valor alegría para ti, o el valor compromiso, que es lo que es para ti el compromiso.
podría ser algo completamente de lo que yo interpreto como concepto de ese valor. Por lo tanto, a la hora de establecer cuáles son los valores corporativos, es importantísimo que se definan de forma clara y que esos valores de verdad representen lo que significa trabajar en mi empresa o tener esos valores dentro de mi empresa. Una vez que tenemos esa definición o que tenemos claro cuáles son los valores corporativos, es cuando nos podemos lanzar en un momento dado a hacer una entrevista por valores. Si yo no tengo claro qué valores tiene mi compañía, ¿qué voy a evaluar en una entrevista por valores a un candidato? Resultaría pues absurdo, ¿no? Al final, la entrevista por valores lo que supone o en lo que se centra es la obtención de ejemplos conductuales, ya sea en el ámbito académico, ya sea en el ámbito profesional, de experiencias profesionales anteriores de ese candidato, o ya sea incluso en el ámbito personal, de conducta o de comportamiento que ha tenido ese candidato, en este caso, relacionado con los valores que tú deseas evaluar. Es algo muy similar a las competencias. En una evaluación por competencias se hace exactamente lo mismo. Se evalúan qué comportamiento ha tenido en un pasado esa persona en su ámbito académico o a nivel de experiencia profesional, incluso personal, y se establece cuál es el nivel de desarrollo que tiene esa competencia. En los valores igual, pero como decía antes, aquí no evaluamos un nivel de desarrollo, sino que vamos a evaluar si tiene el valor o no tiene el valor. Ahora vamos a ver, cuando lleguemos a la parte de preparación, cómo evaluar esos valores una vez que los tenemos definidos, porque una vez que los tenemos definidos, tenemos que saber qué conducta hay asociada a ese valor. Bueno, ¿qué fases tiene un proceso de selección donde llevamos a cabo una entrevista por valores? Pues en las fases de esa entrevista por valores hay una fase previa importantísima, que es la preparación de la entrevista y que requiere de 3 procesos, por así decirlo, dentro de esa fase de preparación de la entrevista. La primera es elegir y definir esos valores, como ya os he dicho, con la propiedad de la empresa o con los directivos. Y una vez que tenemos definidos esos valores y que los hemos elegido, hay que desarrollarlos, es decir, tengo que identificar qué conductas observables son las que me hacen ver si ese profesional, si esa persona tiene ese valor o no lo tiene. Y por último, una vez que ya tengo establecido esos comportamientos, que también lo ideal es que se haga con ese equipo que hemos conformado para definir los valores, por último ya lo que realizaría sería una guía, una pequeña guía de cara a la batería de preguntas que le voy a realizar al candidato en la entrevista en sí. Al final, este tipo de entrevistas son entrevistas que yo llamo o que yo llamaría semiestructuradas. Tampoco tienes que encerrarte completamente en la batería de preguntas, en este caso, o en la guía de preguntas que prepare de forma previa, pero sí es bueno que elaboréis esta guía y os digo por qué, porque al final, una vez que yo ya tengo en mi empresa definidos los valores, los comportamientos asociados y tengo elaborada esa lista de preguntas, me va a resultar mucho más sencillo a la hora de evaluar los valores de forma más objetiva para todos esos candidatos. Durante la entrevista van a surgir preguntas que van a estar vinculadas a la conversación que se va manteniendo con el candidato, porque al final una entrevista no es un interrogatorio, sino que es un diálogo, una conversación entre dos personas. Y es posible que surjan otro tipo de preguntas. Pero sí es bueno que llevemos ese guión para poder evaluar de forma mucho más objetiva a todos los candidatos que van a formar parte de ese proceso de selección. Después de esa fase de preparación ya viene la fase de acogida del candidato y en la fase de acogida del candidato es importantísimo dar a conocer al candidato el tipo de entrevista que va a realizar. La gran mayoría de candidatos están habituados a una entrevista completamente curricular, donde les preguntamos sobre hitos de su pasado a nivel profesional, a nivel académico. Incluso muchos candidatos ya se preparan ese tipo de entrevistas y vienen con su propio guión que sueltan como papagayos en un momento dado durante esa entrevista. Este tipo de entrevistas es mucho más difícil de preparar para el candidato
Y esto también es una ventaja para nosotros como evaluadores, porque al final encontramos esa naturalidad en el candidato que muchas veces se pierde cuando el candidato lleva muy preparada la entrevista o la lleva muy guionizada. Por lo tanto, es importante que nada más comenzar la entrevista, una de las primeras cosas que hagamos, aparte del saludo de presentación que hagamos como entrevistadores, es, en este caso, informar de qué se espera de él dentro de este tipo de entrevistas. Hay muchos de ellos que se pondrán nerviosos en el momento que les mencionen el tipo de entrevista que va a llevar a cabo. Una de tus labores también como buen entrevistador será generar un buen clima y que él se calme o que ella se calme, de manera que, de esa manera, generando ese buen clima, sea mucho más efectiva la entrevista y podamos evaluar al candidato realmente en aquellos aspectos que deseamos evaluar. Después de la fase de acogida viene una fase de desarrollo, donde aquí también es importante, como decía antes, no una entrevista que sea completamente estructurada. Aquí tenemos que aprovechar los filones, a mí me gusta llamarlo de esa manera, o las respuestas que dan pie a que uno pueda tirar del hilo y obtener otro tipo de cosas que a lo mejor no esperaba obtener con la pregunta que he hecho. A lo que me refiero directamente es que en muchas ocasiones preguntamos algo y el candidato a lo mejor se me va por los cerros de Úbeda y me responde a algo que a lo mejor yo no esperaba, y si eso resulta interesante de cara a evaluar sus valores, es bueno que tiremos del hilo y que en este caso preguntemos y hagamos preguntas que no tenemos preparadas, pero que a lo mejor nos van a mostrar o nos van a dar información relevante que puede ser también interesante de cara a su evaluación. Pensar que, por ejemplo, en el tema de valores, muchos valores van encadenados entre sí, es decir, hay muchas veces que preguntas por un determinado valor, pero hablar de un determinado valor supone también tener o poseer otros valores completamente diferentes. A lo largo del webinar de hoy vamos a ver un ejemplo claro de la definición de un valor, de las conductas asociadas a ese valor y también de preguntas que en un momento dado podemos llevar a cabo en ese determinado valor, ¿vale? Y por último, bueno, en la fase de desarrollo también es importante cómo codificamos esa información que nos va dando el candidato. También lo vamos a ver. Por último, dentro de las diferentes fases de la entrevista por valores está la parte de la despedida. Y aquí no me voy a centrar directamente en el webinar, solamente voy a hacer mención de la parte de despedida en este momento. Y con respecto a la despedida, sí es importante y para mí es algo de lo que no voy a hablar hoy porque no trata el webinar de esto, pero sí está muy vinculado al tema de la experiencia del candidato. Es decir, cuando uno finaliza una entrevista, siempre hay que darle opción a un candidato a que pueda realizar cualquier pregunta, a que le podamos solventar cualquier duda que ha surgido durante esa entrevista. Y no solamente eso, para mí es importantísimo en una entrevista cuando se finaliza el dejarle claro, por ejemplo, al candidato cuáles van a ser los siguientes pasos dentro del proceso de selección, es decir, cuándo me voy a comunicar con él, cuándo le voy a decir si está descartado o no está descartado, o cuál es su situación dentro del proceso de selección. Siempre dejando una puerta abierta para que él también pueda contactar. Pensar que este tipo de tips, por así llamarlo, generan una buena experiencia en el candidato en cuanto al proceso de selección del que está formando parte.